Con nosotros la ex procuradora general de la Nación, Ana Belfont, y ayer ella fue a la Procuraduría a ver qué es lo que se había hecho en el caso de Jaime Lazo. Incluso sobre eso, la Procuraduría General de la Nación emite un comunicado que dice lo siguiente: a fin de aclarar algunas inquietudes que se han formulado en distintos medios de comunicación en torno a las explicaciones suministradas durante la audiencia de validación de acuerdo de colaboración eficaz en el caso de Brecht el pasado 9 de noviembre, y conforme a la información suministrada a la Fiscalía Anticorrupción, se informa lo siguiente. 1. Expediente número 0070, que mediante la resolución del 25 de abril del 2014, la Procuraduría General de la Nación le dio entrada a la denuncia presentada por el señor Eduardo Pinó Quintero, actuando en representación de Elizabeth Espinosa por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y encubrimiento vinculado con estos ilícitos a los señores Jaime Lazo, cónsul de Panamá en Seúl, Corea, Michelle Lazo, hija del antes citado, y Alberto Aristides Arosemena, cónsul en Kobe, Japón. Los hechos fueron denunciados el 21 de abril del 14. Se refieren a los días 14 y 15 de abril de 2014 a través de un medio periodístico internacional denominado Diario de las Américas. Se publicó en la primera plana lo siguiente: implican a candidato en lavado de dinero, en cuanto a que varias cuentas de bancos panameños habrían recibido fondos provenientes de apuestas ilegales por internet que luego emplearon en la campaña política de Juan Carlos Varela, hecho replicado por el diario El Panamá América el 17 de abril de 2014, publicación que fue aportada por el denunciante. Detalla la denuncia que el dinero circuló desde las cuentas bancarias de Michelle Lazo, Jaime Lazo y Alberto Aristides Arosemena. De igual forma, se trazabilizan la Fundación Don James, persona jurídica que giró cheques al ingeniero Juan Carlos Varela, vicepresidente de la República y candidato a la presidencia en esa fecha. El 27 de abril de 2014, mediante resolución de la Procuraduría General de la Nación, la entonces procuradora Ana Belfont Bejas dispuso, primero, abstenerse de ejercer la acción penal dentro de la presente investigación. 2. Mantener en la Secretaría del Despacho el presente sumario por el término de 60 días, a efecto de que las partes interesadas puedan presentar las objeciones que tengan a bien. Tercero, fijar el edicto correspondiente por el término de 5 días hábiles para los efectos de notificación. Transcurridos estos términos, se procedió al archivo del expediente. El fundamento legal de la decisión de la ex procuradora Ana Belfont fue el numeral 1 del artículo 1953 del Código Judicial, que señala que el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer acción penal cuando el hecho investigado no constituya delito y proceder a archivar esta causa. Empecemos por el principio. 1. A Jaime Lazo no se le estaba investigando por el caso de Brecht. Eso yo creo que es importante. Bueno, buenos días. Buenos días. Buenos días. Usted ha comenzado o ha iniciado la entrevista con la lectura de un comunicado. Comunicado que mandó ayer. Apenas usted salió de la Procuraduría, salió este comunicado. Así es, efectivamente. El día de ayer nosotros visitamos la Procuraduría con el objeto precisamente de revisar estos expedientes porque queríamos conocer la fuente de las expresiones que emitió la fiscal el día 9 de noviembre. Antes que todo, yo quisiera indicarles que en nuestro ánimo no está el hecho de polemizar ni hacer ningún tipo de actividad que sobreexcite nuestra personalidad, sino el interés o nuestra inquietud, tal como ha manifestado el comunicado, sí, a efecto de que se aclarase el hecho de que se había efectuado la manifestación de que nosotros habíamos investigado el caso de Brecht y queríamos buscar la fuente de la información. Bueno, obviamente los expedientes no los pudimos revisar, dado que los expedientes se encuentran archivados y no los tienen en el lugar, de manera que no pudimos obtener la información, y la información que nosotros tenemos son información que he recabado más o menos pues de lo que yo recuerdo y que coincide con el señalamiento que se ha hecho en el comunicado. En relación a ese caso pues en específico, obviamente nos tuvimos que abstener. ¿Por qué? El código tiene, el Código Judicial tiene la figura del principio de oportunidad, y tal como se deduce de la información, iba dirigida a la investigación de una persona, un candidato a la presidencia de la República que a la fecha era además vicepresidente de la República. De manera que nosotros no podíamos tener ningún tipo de intervención y no la tuvimos.
De tal suerte que cualquier afirmación que en este momento se esté haciendo, en el sentido de que nosotros investigamos al hoy presidente, no lo hicimos. Es decir, no se investigó. Y se mandó la información a donde se tenía que haber mandado, a la Asamblea. Demos por concluido esa información. Colateralmente, recuerdo que en el año 2013... Aquí está, creo que expediente 303. Así es, que realmente ese es el expediente. Mantuvo otra investigación que fue abierta el 10 de diciembre de 2013, luego de recibir el día 7 de noviembre el informe número 004-13, procedente de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo y el Financiamiento del Terrorismo, que guarda relación con las alertas que se asignaron a las cuentas de Michelle Lazo, Fundación Don James, Pacific Advisors Group Ltd, Laris S.A., Jaime Lazo, Silvia René del Castillo de Lazo, Astrid Amada Liliana Jaramillo de Lazo, BV Tech Group Inc., mediante providencia del 27 de junio de 2014, la Procuraduría de la Nación, a través de la licenciada Ana Belfont, dispuso declarar improcedente el inicio de la instrucción sumarial con motivo de la información remitida de la Unidad de Análisis Financiero. La información, es decir, las personas naturales y jurídicas, así como las transacciones de las cuentas bancarias que formaban parte de los expedientes arriba descritos, corresponden a los mismos hechos investigados por la Fiscalía Especial Anticorrupción en el caso Odebrecht. Bueno, en ese punto es donde quisiéramos nosotros llamar la atención. Okay. Y lo hemos hecho en aras de aportar algún tipo de información que pueda coadyuvar con la investigación que está haciendo el Ministerio Público. Es que precisamente, a pesar de que se pueda decir de que esos son los mismos hechos que guardan relación con los hechos que en este momento se están investigando en relación al caso Odebrecht, porque en ese momento el tiempo es muy importante, no es un mero tecnicismo, tal y como en muchas ocasiones se ha manifestado. Esos hechos que nosotros investigamos no fueron realmente investigados. Obviamente utilizamos el concepto de investigación, pero no fueron investigados. Y no fueron investigados por la simple razón de que era información proveniente de la UAF, que es una unidad de investigación adjunta a la Presidencia de la República. Y toda la información que emite la UAF es de carácter administrativa. Cuando llegan los informes de la UAF al Ministerio Público, este informe se mandó a una unidad especializada que estaba en la Ley J, a efecto de que ellos hicieran las investigaciones, hicieran las confirmaciones, hicieran las ratificaciones de toda la información. Ellos devolvieron el informe a efecto de que el informe fuera ampliado. Nosotros remitimos nuevamente el informe a la UAF. La UAF hizo lo que tenía que hacer, nos devolvió el informe y nosotros nuevamente le devolvimos el informe a la UAF. Bueno, la UAF, la DIJ, la unidad especializada, no hizo ningún tipo de investigación. Nos devolvió tal cual el expediente. Ya estábamos viviendo estos momentos de transición de ese movimiento de carácter político. Y frente a esa situación, con una documentación que nosotros no podemos utilizar porque no había sido judicializada, entonces, ¿qué hacemos? Nos abstenemos de investigar, utilizando el principio de oportunidad. Ahí no se tomó una declaración, no se indagó absolutamente a nadie, no hay testimonio, no se remitió ningún tipo de información. De manera que yo no puedo coincidir de que, a pesar de que se traten los mismos hechos, se haga en este momento, ¿verdad?, el pronunciamiento con respecto a que no se puede hacer una investigación, no se le puede hacer una investigación al señor Lazo en función de que se ejecutó o que se efectuó una investigación. Porque en la información que se está proporcionando y que es la información que nosotros tenemos, que es la información que está en el tarjetario y que coincide con la información que nosotros tenemos, estamos hablando de hechos provenientes de la UAP, de datos provenientes de la DAP, que eso es información que hace alusión a apuestas en Internet. Y en ningún momento hace alusión a Odebrecht. Ahora, nosotros lo que señalamos puntualmente es que en ese momento no se estaba hablando de Odebrecht. Y si en este momento se conoce la información con respecto a Odebrecht y esos fondos provenían de Odebrecht, pero que no fueron objeto de investigación, ni en el caso de las apuestas, ni en el caso de Odebrecht,
tienen que ser investigados. Es como Esa es nuestra posición. Es Nosotros como, no tenemos en este momento ningún tipo de posición política, ningún tipo de posición personal, ni tenemos afán de figurar, ni hacer ningún tipo de problema ni polemizar con el Ministerio Público, sino que darle esta información al Ministerio Público para que ellos tengan el conocimiento de que pueden proceder perfectamente, porque aquí no hay un doble juzgamiento, aquí no se cumple el principio de no llevemos litigio. esto a un caso extremo. Es como si una misma cuenta hubiese sido utilizada para el narcotráfico y para el tráfico de armas. Ellos dicen, usted la investigó ya por un delito, pero hay otro delito en la misma cuenta. Bueno, es que no lo investigamos, ese es el No punto. se investigó. Es que ese es el punto que le estoy diciendo. Es que no se investigó. Ok, don José. Para ver si una ventaja de los que no somos abogados es que podemos presumir nuestra ignorancia, Claro. y preguntarle a los que saben. Bien, usted fue procuradora. Vamos a ver, el primer punto que aparece en el comunicado del Ministerio Público, usted coincide 100% con eso porque en realidad usted como Procuradora General de la Nación y la actual Procuradora Kenia Porcel no puede investigar nadie que sea ni el vicepresidente, ni el presidente, ni los diputados. Cuando el procurador, esta procuradora, usted como era procuradora, recibió esto, usted no lo podía investigar. Así es. Inmediatamente tiene que remitirlo a la Corte. Eso es lo que pasó ahí. Así es. En ese caso en particular, Así que es. es la parte primaria del comunicado del Ministerio Público, que es correcto, exactamente lo que pasó. Así es. Y la razón es, para nuestra audiencia, es que por Constitución, la Procuraduría General de la Nación no investiga ni al presidente, ni al vicepresidente, ni a los diputados, ni a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Sí, entonces, hay un mecanismo especial para eso. Permítame agregarle, el ¿Es así? 22 de abril del 2014 enviamos el oficio 230-14 a la Asamblea Nacional a efecto de que se investigase los hechos, porque aquí no se ha investigado a ninguna persona, sino que se investigaran los hechos. Ese es el primer caso. Así es. El segundo caso, y aquí es importante que ustedes también tengan el tiempo de esta investigación. El caso de Brecht entra en investigación como caso de Brecht en el 2015, Así es. cuando el licenciado Alvin Widen presenta una denuncia sobre este caso. Y es por eso que ese caso entra en el sistema penal inquisitivo. Claro. Porque todavía no estaba vigente el sistema penal acusatorio para los que ven, por ejemplo, por qué se hizo una ley especial en febrero del 17. Y quiere decir que ya usted no era procuradora en ese momento. Bien, al segundo punto que viene ahora, que es el punto donde el Ministerio Público hace una explicación. La pregunta que le quiero hacer, porque es la pregunta que me está haciendo todo el mundo. Bueno, en este caso no se realizó una investigación. No, propiamente no. Okay. Porque la UAF, que es una unidad administrativa, no judicializa ninguna prueba. Así es. Para poder hacer una investigación tiene que ver, y nunca se llegó a la ya había ocurrido la transición. ¿Estaba en ese proceso? Estaba en el Estaba proceso. en ese proceso realmente. Ok, ahora ya le hago una pregunta. Teniendo ese comunicado, porque yo leí el comunicado del Ministerio Público y me hice la siguiente pregunta, y es la pregunta que me están haciendo la gente que se interesa porque uno le dé respuesta sin tener uno el conocimiento. Claro. ¿Existe alguna, ahora recurro a su conocimiento técnico, ¿no? Como ex procuradora, no para entrar en conflicto con nadie, sino, ¿existe algún impedimento para que el Ministerio Público actualmente investigue al señor Lazo? Porque él es un imputado. Sí. Actualmente, yo quiero decirle lo siguiente a todos los que nos están escuchando. Porque yo estaba aquí transmitiendo con Fernando lo que estaba diciendo la señora fiscal ¿cómo se llama? Zuleika Moore. Cuando usted habla de lo que dice el señor Lazo, lo está haciendo él en calidad de imputado. Ahora, en este momento. Sí, todo lo que está en ese proceso. Cuando usted lee eso no es una declaración jurada, no. Él está ahí porque está imputado. Así es. ¿Es así? Sí. Quiere decir que él está bajo investigación. En este momento. Y el Ministerio Público presume que él ha cometido un delito. Así es. Así es. Sí. ¿Es así? Porque la indagatoria ha sido precedida por una providencia, por una resolución en donde el Ministerio Público ha justificado en este momento por qué se le está Es decir, que indagando. técnicamente el Ministerio Público está investigando a Lazo. Así es. Yo lo que no entendí era por qué decía que no lo estaba investigando, porque él está indagado. Así es. A mí no me indagan
si no estoy en un proceso y el Ministerio Público tiene sobre mí la idea de que yo he cometido un delito. Así es. Y la indagatoria es mi derecho, ¿no es así? Para hacer el descargo de lo que ustedes como fiscales, usted como fue fiscal, tendría en caso de que yo haya cometido. ¿Es así? Así es. Entonces yo hago una pregunta. ¿Por qué si él fue indagado, la fiscal dice que no puede investigar si yo lo estaba investigando? Bueno, recuerde que la declaración indagatoria, además es un medio de prueba a través de la cual el imputado hace sus descargos. Y expresa... Es un derecho que tiene la persona. Por supuesto, emite expresiones en relación a su defensa. Entonces, en su defensa, obviamente, él hizo alusión a los hechos ocurridos en el 2014, en donde él presume que él fue investigado. Pero él no fue investigado porque él nunca tuvo la calidad de imputado. Porque ahí se investigaron... se revisaron hechos que nunca pudieron ser investigados. Entonces, en ese momento no hubo un pronunciamiento con respecto a él. Es decir, lo del doble juzgamiento no cabe de ninguna forma aquí. Porque jamás fue investigado, él jamás tuvo la calidad de imputado. Se estaban haciendo las actividades preliminares para determinar si esa documentación que envió la UAF tenía algún tipo de valor, ¿verdad? Para que entonces se receptaran las indagatorias si así era necesario con respecto a las personas con las cuales, a través de las cuales se estaba dando la información, pero jamás se llegó a ese punto. Si se tuviera oportunidad de revisar el expediente, ese expediente creo que puede tener 300 de páginas, 400 páginas, y esas páginas son exclusivamente de la información de la UAF. Ahora, conociendo su profesionalismo, yo le quisiera decir a la audiencia, aquí no estamos frente a un hecho en la que la señora ex procuradora se está oponiendo a una investigación. Absolutamente. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Eso no es tampoco nadie está reclamando que el Ministerio Público no ha hecho su trabajo. De hecho, lo ha hecho. Yo creo que ha hecho un trabajo. Así es. De hecho, que el señor Lazo haya sido indagado, me da la clara idea a mí de que el pero pareciera que trataron de llegar... Voy allá. Creo que en esa larga exposición, porque fue... 6 horas. Más, no estamos de las 10 aquí hasta las 6, 7 horas, que pudo haberse cometido algún manejo incorrecto, pero ese manejo incorrecto no va a afectar, no debería afectar la investigación. De ninguna manera. Porque la impresión que se dejó era que se había, a través suyo, tomado una decisión de no investigar el caso de Brecht, cosa que no existió en su momento. Así es, y esa fue mi preocupación, ¿no? Explicar que nosotros jamás habíamos investigado ningún hecho respecto de mi pregunta de los 64 mil pesos. No habiendo usted investigado al señor Lazo por el caso de Brecht, sí por otro caso que ni siquiera fue investigación, no existe ninguna razón para que un impedimento jurídico. No existe ningún tipo de impedimento jurídico, porque incluso si quisiésemos imponer como defensa el principio de non bis in idem, el principio de non bis in idem que está contenido en la propia Constitución, en el Código Judicial y en las convenciones internacionales, determina, y hay numerosa jurisprudencia de nuestros tribunales, que aparece cuando hay una sentencia debidamente ejecutoria, es decir, cuando la persona ha sido juzgada. Y el señor Lazo no ha sido juzgado. El señor Lazo no ha sido investigado. De manera que en este momento el señor Lazo puede ser perfectamente investigado. Incluso por estos casos. Sí, no, es que nosotros no investigamos. No se hizo ninguna investigación. No se hizo ninguna investigación, incluso por estos casos. Ahora bien, habría que hacer algún tipo de revisión, porque con relación a las apuestas, ellos fueron investigados en los Estados Unidos. Entonces, y condenados. Yo creo que hicieron incluso hasta una especie de acuerdo. Entonces, si ya fue condenado con respecto a esos hechos, no puede ser investigado. Pero incluso en relación a estos hechos, si no está prescrita la causa, puede ser pero un hecho ilegal en Estados Unidos y que esos fondos hayan terminado en política aquí no es susceptible de investigación. Bueno, yo no quisiera responder a esa pregunta, pero los fondos que están bajo investigación del principio de presunción de inocencia, que tiene que ser respetado. Claro. ¿Verdad? Porque no sabemos en este momento, a pesar de que hay confesiones en ese sentido, ¿verdad? Claro. El origen de esos fondos. Yo quisiera dejar sentado para nuestra audiencia, porque yo vi la indagatoria, leí la indagatoria que le hicieron al señor Lazo. La leí. Entonces yo dije, pero si ya el Ministerio Público lo está indagando, es porque lo está investigando. Está hablando de la fiscal Zuleika Moore. Así es. Ella está investigando al señor... ¿cómo se llama? Lazo. Lazo. Porque ahí hay una indagatoria
y hay un proceso de investigación. O sea, no hay nada que impida tanto el hecho que ella lo está investigando. Eso es lo que debe quedar claro. Así es. Entonces, dos, si en un proceso de esta complejidad como este, sí es importante todo lo que está dentro del marco de la ley y la Constitución y los tratados, hay que respetarlo. Eso sí es importante. No podemos pensar que porque se venció el tiempo, no, hay que perdonar el tiempo. No, los procesos se marcan dentro de la ley y la Constitución. Lo que no puede ser, ese es mi punto ahora, que por un malentendido que no afecta el análisis jurídico, se pretenda creer que no se está haciendo algo. Yo creo que incluso la propia Fiscalía, con sus hechos, ha demostrado que sí se puede investigar y de hecho lo está investigando. Lo estuvo investigando. Eso está cerrado. Y realmente esa era mi preocupación, que se hiciera el señalamiento y por eso he salido. Porque se hizo el señalamiento de que nosotros habíamos investigado en el caso de Odebrecht. Entonces yo no puedo permitir que en una audiencia de esa categoría de carácter nacional e internacional se haga el señalamiento de que nosotros investigamos el caso y que ese caso guardaba relación con el caso de Odebrecht. Porque mientras usted fue procuradora, no se investigó nada de Odebrecht. Absolutamente. Es que no estábamos en los tiempos. Es que no estábamos en los tiempos. No existía ninguna denuncia. Además de no existir ninguna denuncia, obviamente en Brasil ya había una investigación en ese sentido, pero no se conocían las repercusiones de ese caso en Panamá. Las investigaciones en Brasil comenzaron a principios del 2014. Usted tenía 6 meses apenas. Y eso no había trascendido. No había trascendido, exactamente. Así es. Bueno, doña Ana, yo creo que vale la pena la aclaración porque, sí, lo dicho por la fiscal Moore el viernes dejó muchísimas dudas. El jueves, perdón. Dejó muchísimas dudas porque, pues, como hemos dicho, era una tomadura de pelo y una excusa baladí que usted ha refutado a pesar de los comunicados, porque el comunicado de la Procuraduría al final no dice nada. Porque no dice que usted estaba investigándolo por el caso de Odebrecht. Es que al final el comunicado coincide con lo que nosotros señalamos. Es decir, en el sentido de que se trataba, lo que investigamos fueron datos de la UAF. Y obviamente le estamos dando el nombre de investigación, pero no fue una investigación per se. Así es, porque no se profundizó, se verificaron, ni siquiera se verificaron hechos. Yo le quiero dar las gracias al estudiante de Derecho que me dio la información de que, señor Blandón, usted que está hablando en la televisión, usted debe saber un principio. Si hay alguien que está indagado, está investigado. Entonces, yo pregunté a otro abogado que sí es amigo mío, que sí tiene experiencia, y quiero decirle al muchacho, no le voy a decir el nombre para que no lo vayan a... él fue el que me dijo que él estaba bajo indagatoria y de hecho estaba bajo investigación. Sí. Bueno, es importante lo que dice porque son normas básicas que lo conocen los estudiantes de segundo año de Derecho. Además que... lo conozco yo, que no estoy de Derecho. Lo que dice, por ejemplo, la prensa, que es un diario pues muy aliado al gobierno, es que usted ordenó el cierre de los expedientes. Bueno, eso es un tecnicismo. Tecnicismo que obviamente... Pero el cierre del expediente, ¿de qué expediente? ¿Cuál era el contenido de ese expediente? Esas son disquisiciones que para estos efectos no tienen ningún tipo de importancia. ¿Qué fue lo que se investigó? Ya les digo, hágase una inspección ocular en el expediente y van a observar que no hubo investigación. Fernando, cuando yo leí la noticia de la prensa hoy, y yo soy súper sensible a la falta de aceptación de la crítica. Yo entendí la posición de la señora ex procuradora como su sentido profesional de ir a investigar si algo que se dijo o ella hizo podría afectar una investigación. Así fue que yo lo entendí. Claro. Me pareció perfecto desde el punto de vista técnico. El comunicado del Ministerio Público está dentro de los hechos factuales. Así es. Entonces, teniendo esos hechos y teniendo el hecho de que tenemos la indagatoria de este caballero, no podemos afirmar bajo ningún concepto jurídico de que no está bajo investigación. Entonces, creo que no debemos dejarnos atrapadas en ser tan hipersensible a la crítica, ni asumir que cada crítica está para impedir la investigación. No, yo creo que el país tiene el derecho a conocer todo, pero dentro del marco de la ley y la Constitución. Sí, eso es todo. No le veo mayor trascendencia, me parece a mí. Doña Ana, gracias por estar con nosotros. Ana Belfon, ex procuradora general de la Nación.